Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Óscar Ariza y hemos llegado al final de los relatos de Jehú, rey de Israel. Y como colofón, queríamos hablar de cómo lo sólido se desvanece en las manos. Hemos estado hablando durante estos últimos días de Jehú, rey de Israel, un héroe valioso salido de la nada para mostrarnos que con Dios todo es posible, para hacernos entender que Dios promueve a los hombres cuando tienen disposición a dejarse usar para extender y consolidar el reino de los cielos aquí en la tierra. Israel estaba viviendo un momento de oscuridad, de confusión, en el que sus gobernantes estaban entregados a la hechicería, a la maldad, al culto, a dioses falsos y demonios. Acab y su descendencia dominaban la nación. Lejos de Dios, Jezabel y Jorán ejercían el poder político, militar y espiritual, lo que produjo el desagrado del Señor. Acab, el primero en caer a causa de su pecado, planeaba expandir el territorio y en una de esas batallas fue muerto por una flecha perdida. En consecuencia, su hijo Jorán lo sucede en el trono y termina repitiendo el modelo equivocado y fallido de su padre, pero potenciado por el apoyo de su madre Jezabel, quien desde su soberbia y maldad en el corazón se había levantado contra la autoridad de Dios, asesinando a todos los profetas, menos Elías, quien huyó para salvar su vida. El mismo Elías sería quien profetizara todo lo que habría de ocurrirles por haber tomado el camino demoníaco para gobernar en una época crítica, difícil, en la que se gobernaba desde los odios, la traición y el desenfreno en la autoridad. Por más grandes que sean los planes del hombre, por más intrépidos que sean, por más fuerte que sean sus estrategias, si no están enmarcados en los propósitos de Dios, el Señor tarde o temprano terminará quitándoles fuerza y destruyéndolos. En medio de ese caos dirigido por tanta soberbia, surge esa figura de un hombre que en apariencia es común y corriente, pero que realizó acciones de héroe, acciones que pocos hombres se atrevían a hacer. Jehú, un hombre sin linaje, tosco, impetuoso y acelerado, pero con Dios en el corazón, con el respaldo del Señor, había logrado lo que parecía impensable para muchos que anhelaban un cambio. Bastaba con tener esa aprobación de Dios para saber que todo obraría a su favor para pisotear la maldad. Un simple soldado para muchos, pero para Dios un gran guerrero. Dios escogió a lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más vil y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Un día el profeta visitó a Jehú y lo llevó a un lugar privado, a un lugar íntimo, y aunque no hay detalle de lo que hablaron, en la intimidad Dios tuvo que haberle revelado a través del profeta todo lo que él era, lo valioso que era para restaurar el orden de Israel. Dios lo ungió, lo revistió de su poder y su gracia para recorrer Israel, y a medida que lo hacía, traería restauración. Jehú puso en práctica todo lo que había aprendido en su milicia, la prudencia como parte de la inteligencia militar y la rapidez para actuar y ejecutar así el elemento sorpresa. Eso era lo que estaba buscando el Señor en un hombre. Jehú salió de la intimidad con la absoluta certeza que debía actuar con prontitud. El no hacer las cosas en el momento indicado, el aplazarlas, podría traer consecuencias terribles, pero él actuó conforme a lo que el Señor le había indicado. Cuando menos lo esperaba, Jorán, y de quien menos lo creía, vino su derrota. Sorpresivamente, Jehú corrió hasta Jezreel y lo mató. De inmediato siguió su camino para enfrentar a Jezabel, antes de que ella tuviera un plan mejor que intimidarlo con su soberbia, como un acto desesperado para contener al nuevo rey. Pero Jehú fue contundente. Jehú actuó con prontitud y logró quitar del camino a Jezabel según lo que el Señor tenía destinado. Hemos terminado los episodios de Jehú, en los que pudimos aprender que fue un hombre que confió en el Señor más que en sus fuerzas, pero lastimosamente en sus días postreros el mismo poder lo hizo alejarse de Dios, lo distrajo y no obedeció de corazón.
en algún momento se desenfocó y terminó idolatrando a esos becerros que por descuido no destruyó en el momento cuando fue necesario. Al fin y al cabo, las victorias de Jehú fueron efímeras porque al final se alejó de Dios y todo lo que alcanzó se le escapó de las manos como agua que cae al suelo, cuando intentó retenerla con las manos abiertas y fue imposible permanecer porque se había alejado del Señor. Jehú terminó acercándose y aplaudiendo a lo que tanto había combatido, lo que demuestra que un hombre con capacidad, con poder, con talento, con experiencia y sin la permanencia de Dios es un hombre incompleto.